Hola compañeros, mi nombre es Lizeth Flores y hoy hablaremos del tema Colombia en los años de 1930 a 1958. Trataré de ser lo más breve y lo más clara posible debido a que este tema es un poco confuso. Entonces espero que lo entiendan y bueno, comenzamos. Para ir conociendo Colombia, su principal rasgo topográfico es la cordillera de los Andes, que se divide en tres. La cordillera central, que está separada de la occidental por el río Cauca y de la oriental por el río Magdalena. El paisaje quebrado de los Andes colombiano contiene una alta variedad de altitudes y relieves. Esto hace que la temperatura dependa de la altitud más que de las estaciones del año, por lo que Colombia se convierte en un país cálido, templado y frío. Debido al clima y la falta de transporte, la población colombiana se centra en la región andiana y la costa del Caribe. Las tribus indias supervivientes vivían lejos de la influencia del Estado, en regiones periféricas y de poca población. El proceso de urbanización en Colombia fue muy lento, por lo que la población era predominantemente rural. La economía se centraba en el café en 1930. Colombia era el segundo productor del café en el mundo. Sus exportaciones crecieron en el año de 1913 hasta 1930, debido a la depresión mundial y los precios bajos. Pero no solamente cultivaban café. La región que presenta el centro de la economía daba productos como el maíz, yuca, sisal o plátano. El país frío, situado más arriba, producía trigo, cebada, patata, maíz, manzana y alubias. El país cálido, situado más abajo, era propicio de cultivo de arroz, algodón, caña de azúcar, sésamo, cacao, maíz, banana, tabaco y fruta tropical. Pero ninguno se comparaba con la primicia del café. En los años de 1930, Colombia ya ocupaba el cuarto lugar entre los países más industrializados de América Latina. El país poseía de grandes recursos minerales y energéticos, como el oro, la plata, las esmeraldas y el platino eran muy importantes. Colombia también era productora de petróleo y a veces autosuficiente. Al igual, el país poseía grandes reservas de carbón. Tradicionalmente, su política era calificada de oligárquica. Para introducirnos al tema, empezaremos con un poco de contexto político. En los años de 1930, los dos partidos políticos principales eran los conservadores y los liberales. Sus diferencias eran de carácter ideológico. Ambos partidos se legitimaban a sí mismos basándose en episodios heroicos del siglo XIX. Los conservadores invocaban la Constitución de 1886 como garantía de prosperidad y estabilidad, mientras los liberales recordaban experimentos radicales de 1860 y 1870 de creatividad y vitalidad. Entre los años de 1925 y 1929, el crecimiento de las exportaciones fue impresionante, pero este crecimiento deshabilitó el sistema político del Partido Conservador, que llevaba medio siglo en el poder, debido a que los ingresos del gobierno, aunque habían aumentado, eran insuficientes para satisfacer las exigencias de todos los aspirantes al poder y patronazgo. En el Partido Conservador había problemas de corrupción y administración, y culminaron en una pugna por la sucesión entre dos fracciones y candidatos conservadores, en la campaña por las elecciones presidenciales de 1930. Se dio una nueva generación de liberales. Hombres demasiado jóvenes habían aprovechado esta oportunidad para dar una división y desmovilización de los conservadores, así como la crisis económica para fomentar una alianza de base amplia. Es aquí donde entra la candidatura de Enrique Olaya Herrera, quien tenía el apoyo de campesinos independientes, artesanos y trabajadores urbanos. Olaya derrotó a ambos candidatos conservadores. Olaya repartió puestos más equitativos entre los liberales y conservadores. La crisis de 1931 a 1932 provocó invasiones de tierra y posterior recuperación de la misma en las zonas agrícolas más comercializadas. Esto hizo que los campesinos conformaran movilizaciones. La depresión mundial se veía agraviada por la pérdida de confianza en la seguridad de la propiedad, la cual provocó
una caída de los valores de tierra y de las inversiones rurales. Se dio una política de parcelación, cuyo objetivo era tranquilizar a los bancos y terratenientes. El radicalismo de los campesinos disminuyó cuando obtuvieron pequeñas propiedades por medio del gobierno. Ante la crisis económica, Olaya planteó como objetivo crear las condiciones que hicieron posible una nueva inyección de capital norteamericano y que las importaciones permitieran recuperar el ritmo del crecimiento económico. También tuvo que enfrentarse a la guerra con Perú en 1932 a 1933, que provocaron los peruanos al apoderarse del territorio litigio en Leticia, una región de Amazonas. Esta guerra fue útil para Olaya, ya que logró reducir la influencia de los conservadores, aumentando el número de oficiales. El gobierno obtuvo un préstamo que incrementó los gastos militares y creaciones de empleo, la cual alivió la crisis financiera y facilitó la deflación. Para la presidencia de 1934 quedó como presidente Alfonso López Pumarejo, del Partido Liberal. Era un hombre de negocios sin educación universitaria, pero tenía experiencia en la banca, en el negocio del café, en la gestión política y en la diplomacia. López proclamó una revolución en marcha y ofreció un amplio programa reformista y social dentro del marco de una democracia liberal, con mayor participación política. Su programa se basaba en la existencia de un gobierno que respetara las leyes y de una oposición leal. Fue un gobierno radicalmente reformista y progresista. Debido a sus reformas, sufrió una fuerte oposición por parte del clero y los industriales y conservadores, quienes conformaron la Acción Patriótica Económica. Exigía una nueva administración que gobernara explícitamente a favor del sector privado, así como la vuelta al liberalismo no intervencionista. En su reforma agraria se dio la Ley del 200, fue un acceso a terrenos baldíos, una prohibición de desalojos y el derecho al Estado a expropiar. También dio una reforma económica para crear un Estado más intervencionista, para determinar la función social de la propiedad privada, e impulsó la sustitución de importaciones, fomentando la industria. En sus reformas educativas estipuló que la educación fuera laica y dio una liberación de la educación básica y media. La administración de López despojó las expectativas populares de un Estado que tuviera de redistribuir la riqueza entre las clases y dentro de ellas. Para las elecciones de 1938 a 1942, el candidato liberal fue Eduardo Santos, quien fue elegido debido al que el partido opositor no presentó candidato. El presidente tuvo que enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial, que trajo como consecuencia la caída de ingresos del Estado al cerrarse los mercados europeos. La economía pasó a depender de las exportaciones del café al mercado estadounidense y de una amplia variedad de manufactura importada de los Estados Unidos. Se dio la creación del Instituto de Fomento Industrial. En las elecciones de 1942 fue reelegido Alfonso López, que trajo como consecuencia una disputa con Laureano Gómez, uno de los líderes más radicales del Partido Conservador. Se dio un fallido golpe de Estado en 1944. No se descubrieron pruebas directamente del clero o de la Iglesia, pero sí de una conspiración militar. El Partido Conservador recuperó su poder con el triunfo de Mariano Ospina en 1946, debido a las disputas y divisiones que hubo en el Partido Liberal con sus contrincantes, Jorge Gaitán y Javier Turbay. Aquí haré un pequeño paréntesis para hablar de un personaje que fue muy importante en estos años. Jorge Gaitán fue un político muy conocido desde 1928. Tuvo la alcaldía de Bogotá, pero terminó debido a una huelga de taxistas que lo acusaban de autoritario. Gaitán supo enrolarse con el pueblo, era un gran orador y hablaba de la reconquista del poder y la reclamación de derechos perdidos. No era ni liberal ni conservador, era bipartidista. Su gran popularidad y afecto al pueblo era muy envidiado, tanto que Gaitán resultaba amenazado. Fue tan drástico que el 9 de abril fue asesinado en una calle. Esto desató una serie de movimientos y levantamientos en Bogotá, conocido como el Bogotazo. Las razones del asesinato de Gaitán
no eran claras. No hubo algún líder político o alguna persona que fuera responsable del homicidio, pero el 9 de abril trajo consigo una guerra fría a Colombia. Los conservadores persiguieron a los comunistas, y comunistas se convirtió en un término despectivo para catalogar a los liberales. En estos años, Colombia sufrió un periodo conocido como la violencia. Este hecho se consideró en América Latina como un ejemplo único de descomposición política. ¿Pero qué fue la violencia? Fue un periodo de conflicto político y social, una lucha entre los conservadores y los liberales, que consistían en matanzas o emboscadas que iban acompañadas de la destrucción de vivienda campesina, cosechas o maquinarias, también del robo de ganado y asesinatos. Su primera fase fue entre 1946 y 1948. Empezó en los departamentos orientales de Boyacá y los Santanderes, con las prebendas políticas como principal objetivo de la disputa. El conflicto armado alcanzó su mayor virulenta en los municipios donde ninguno de los partidos dominaba de modo claro. La segunda oleada fue el 9 de abril debido al asesinato de Gaitán, y fue sumamente intensa en 1949 y 1950. Este conflicto se iba dirigiendo también en los departamentos occidentales, especialmente en Tolima y Caldas. También se propagó en grandes poblaciones y ciudades pequeñas. Durante su primera fase de la violencia fue prácticamente política. Era necesario consolidar otros factores que agravaron el conflicto, como la utilización del ejército en un papel partidista y aparentemente neutral, como defensor del orden público. Al igual, se dio una crisis de la autoridad y de las formas acostumbradas de comportamiento político. Algunas de las guerrillas estaban relacionadas con la recuperación de haciendas parceladas por terratenientes tradicionales, que ambicionaban convertirse en empresarios agrícolas modernos. La violencia duró mucho tiempo, pero en ningún momento pareció probable que ganaran, ya que los guerrilleros no se habían puesto a pensar en tener una guerra nacional. Muchos recurrieron a la violencia en busca de remedios agravios determinados, y una vez alcanzados sus objetivos libres de opresión militar, dejaban las armas. Otros guerrilleros solo tenían objetivos locales. La coalición liberal conservadora de 1958 tenía por objetivo resolver el problema de violencia. En sí, la violencia concluyó oficialmente en 1968. En 1950, Laureano Gómez tomó el poder y proclamó una contrarrevolución. Tomó anuncios de reformas constitucionales que reforzarían el poder ejecutivo con una presidencia de 6 años. Gómez adoptó una actitud incondicional a favor de Estados Unidos. Quería tener relaciones burocráticas con los norteamericanos. Fue el único gobierno latinoamericano que aprovechó la oportunidad para mandar tropas a la guerra de Corea. Quería una buena relación con Washington, que garantizaba la continuidad de abastecimiento de material militar. Pero en 1953 tuvo un golpe de Estado por parte de Gustavo Rojas Pinilla, que fue bien visto por parte de Estados Unidos. El gobierno de Rojas tenía una amplia base de aceptación, pero no de apoyo. Su legitimidad se basaba en su capacidad de reprimir la violencia y fomentar el consenso. Este gobierno reconoció que la violencia era resultado de agravios sociales y económicos, y puso en marcha un programa de asistencia social. Era un préstamo de reasentamiento que examinaba las solicitudes de restauración de propiedades perdidas a causa de las guerrillas. El ejército culminó en 1957 con la renuncia de Rojas Pinilla y una junta integrada por 5 hombres, donde se logró restaurar el derecho a formar partidos políticos. Se dieron los primeros pasos para desmantelar la dictadura y prepararse para una transición de gobierno civil. En las siguientes elecciones llega el candidato Lleras Carmago. Fue seleccionado como primer candidato presidencial de un nuevo partido llamado Frente Nacional. En los años de 1930 a 1958, Colombia sufrió una gran transición política, debido a que solamente estaban los partidos liberal y conservador, que generaba diversos conflictos por repartirse el poder. Fue un periodo con varios intentos de Estado, que algunos de ellos se lograron consolidar. El periodo de la violencia y el Bogotazo son muy importantes para la historia colombiana.
Bueno, eso es todo. Así concluyó esta cápsula. Espero que hayan comprendido el tema y entendido un poco más de la historia colombiana. De mi parte es todo y muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.